Bienvenidos a Radio Alfa TV. Estamos aquí una vez más para brindarte un contenido que va a edificar tu vida. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal, le dé like y como siempre revises nuestro video. Ya tenemos unos 200 videos que van a edificar tu vida, como la fe, como la depresión, como el Espíritu Santo. Hay diferente contenido, el cual siempre tenemos la intención de edificar tu vida. Hoy me siento muy contento porque tengo a mi lateral izquierdo a unos ministros del Señor. Tenemos a mis pastores Nelson Maribel Santini. Un aplauso. Dios mío, se dio. Milagro. Después de un tiempo, por fin lo tenemos acá en nuestra cabina y nos sentimos privilegiados en tenerlo acá y vamos a compartir un tiempo del Señor aquí. Bienvenidos. Amén. Gracias a nuestro hermano Dosomi. Bueno, aprovecho para pedir disculpas. Muchas veces nos ha invitado acá y no habíamos tenido, ¿verdad?, el espacio, el tiempo, o no lo hemos sacado en sí, pero estábamos ansiosos por venir y compartir acá en esta Radio Alfa TV, que está haciendo de grande bendición a miles y a miles que están alcanzando estos jóvenes. Aquí tienen un proyecto muy lindo. Ellos, ¿verdad?, comparten contenido bíblico y lo discuten, y muchas veces, ¿verdad?, muy interesante en cuanto a esa dinámica que ellos tienen. Y yo quiero, ¿verdad?, darle la gloria a Dios por ello y que nos permiten poder estar aquí hoy junto a mi amada esposa Maribel y una amiga de muchos años, ministro del Señor, María Angie Rosario, que vamos a estar entrevistando y vamos a estar hablando, de cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas, hermano Dosomi, y también las cosas que Dios hizo en este fin de semana aquí en nuestra congregación. Vamos a contarle un poquito, pastora, de lo que pasó este fin de semana aquí en la Iglesia Evangélica Hispana de Peabody en el evento de mujeres. Amén. Fue un momento, fue una tarde, fue una noche, todo fue maravilloso, tal y como el Señor me lo había mostrado en un sueño. Desde el principio, cuando comenzamos con el proyecto con Lisette, con quien yo le dije, ¿qué tú crees, mujer real? Y desde el principio nosotros comenzamos a darle forma a todo eso. ¿Qué te puedo decir? Cuando vemos que hubo personas que se convirtieron, que aceptaron al Señor, creo que entonces logramos nuestro cometido. Vi que la gloria de Dios se manifestó. Hay muchas cosas que todavía estamos digiriendo, porque de verdad que fue algo muy hermoso lo que pasó allí. Amén. La gloria sea siempre de Dios. María Angie, bienvenida a Radio Alfa TV. Un placer. Gracias, no sabes cómo me siento aquí en Radio Alfa TV. Es como llegar a casa, y les comento que fue el mismo sentir que tuve desde que abrieron las puertas del templo y pisé por primera vez esta maravillosa iglesia que tanto está impactando esta comunidad. Estamos enamorados de este concepto. La presencia de Dios se siente en cada esquina, en cada lugar. Hay propósito en este lugar y sabemos que estamos impactando gente, no solamente en este entorno, sino la gente que está llegando a esta programación a través de este proyecto tan hermoso y que buscamos alcanzar de manera especial. Así que feliz de estar aquí y bueno, gracias por recibirme, de verdad. Ha sido un regalo. Amén. De esas veces que tú sabes que ha sido asignada para algo especial, y de las veces que te sorprende Dios, porque de hecho yo siempre declaro la palabra de que su palabra nunca torna atrás vacía. Amén. Ella siempre cumple propósito, y yo veo siempre esa escritura como cuando tú lanzas un boomerang y el boomerang regresa a ti y retorna en bendición. Y traigo esto porque llegué a este lugar a compartir algo y Dios me ha sorprendido. He sido tan y tan bendecida estos días aquí. Llevo tantos regalos en mi corazón que estoy rebosando de la alegría, de verdad que sí. Wow, qué bueno, qué bueno. Vamos a hablar un poco de tu carrera para que la persona sepan de quién estamos hablando, de tu trayectoria, de la coinonía que tiene con los pastores también, que se conocen de mucho tiempo ya. Voy a empezar desde chiquitita.
Desde chiquita amé la comunicación, tuve un padre que era un hombre elocuente, un líder comunitario, un maestro, y como hija única, mujer, me desvivía cuando veía a mi padre. Fue el primer concepto de hombre que Dios me mostró, y de hecho le agradezco tanto al Señor porque me mostró el mejor padre del mundo. A través de él pude conocer al Dios Padre, y yo veía a mi padre hablar y yo siempre anhelaba estar tras un micrófono, querer hablar ante un público. Mi papá fue mi maestro en la escuela y yo recuerdo que yo me embocaba cuando él hacía una pregunta, yo era la primera que quería contestar y yo decía, papi, gritaba para que él me escogiera a mí entre tanta gente que quería responder esa pregunta. Y él decía, señorita Rosario, en el salón de clases yo soy Mr. Rosario. Entonces yo decía, Mister. Así que quería agradar a mi padre y la vena de la comunicación siempre estuvo en mí. Estudié comunicaciones en Puerto Rico, pero no fue hasta que conocí al Señor que Dios abrió puertas en los medios de comunicación para mi vida. Y Él me mostró que yo había sido escogida por Él para compartir un mensaje. En un momento dado de mi vida, cerca del 1994, y a veces cuando ya uno se está alcanzando en edades como las mías, uno empieza a hablar así de años tan lejanos, así que como que es importante decir en tal año, ya me estoy viendo ahí. Pero cerca de esa época, comencé a pastorear en Isabela, Puerto Rico, y lo primero que Dios hizo fue enamorarme del concepto mujer. Llegué a un lugar donde la mujer todavía estaba sentada en la banca, le servía al Señor, pero era una mujer con sueños inconclusos, era una mujer con mentalidad limitada, era una mujer con pensamientos castrantes, que de alguna manera u otra, ¿verdad?, y sin mala intención le enseñaron que ella no podía soñar más allá, que había sido hecha para cuidar sus hijos en la casa, no salir del hogar, no para aspirar posiciones, no para aspirar progreso, no para aspirar ser una empresaria, sino sencillamente para conformarse con ser una mujer de hogar. Y Dios me lo mostró así. Yo tendría unos 20 años cuando comencé a pastorear, 21 años, y vi a una mujer inconclusa, que amaba a Dios, pero que tenía muchas insatisfacciones. De hecho, Dios me lo mostró más gráficamente. Era una mujer que había colocado sueños en un baúl, le había puesto una cadena al baúl y la había lanzado en el fondo de la mar. Con el tiempo empecé a experimentar un enamoramiento por el concepto mujer, lo que Dios realmente había intencionado cuando creó a la mujer, que era mucho más allá de lo que yo veía en esa mujer. Y desde muy temprano Dios me mostró, sin yo saberlo, que en algún momento le iba a hablar a esa mujer que necesitaba que se le dieran oportunidades, que se validara su capacidad, que se posicionara en el lugar que ella merecía. Y era la mujer que conocía al Señor. Pero en ese instante Dios también me dijo, le vas a hablar en algún momento de tu vida a otro tipo de mujer. Y esta será una mujer exitosa, empresaria, adinerada, que lo tiene todo, pero le falta tenerme a mí en su corazón. No sabiendo yo, eso fue a inicios de mi ministerio, no sabiendo yo que 16 años después yo iba a vivir una experiencia de desfragmentación familiar, donde atravesé por un divorcio en medio del pastorado, y eso me lanzó a un nuevo lugar, y allí comencé a utilizar los medios de comunicación seculares para atraer a esa mujer hacia los pies del maestro. Y desde entonces pues llevamos ya unos 14 años en la ciudad de Orlando, hablándole a la mujer en diferentes formas sobre ese Dios maravilloso que nos intencionó con un propósito especial y que nos ha lanzado como su mayor regalo a la humanidad. Amén, gloria a Dios. Pastores. Óigame, eso es tremendo, un testimonio increíble. Nuestra hermana María Ángel Dosomi, ella es autora de una revista, ¿verdad?, para Latinas Magazine, que es la revista nosotras para mujeres allá en la Florida. Y yo sé que en el aspecto, ¿verdad?, de lo que es el secularismo, ¿verdad?, lo secular, esa comunicación con esa mujer empresaria, con esa mujer que es ama de casa, con esa mujer que está también limitada en el sentido de que no conoce a Cristo, ¿verdad? Yo sé que María Angie ha llegado a esa mujer, ¿verdad? Cuéntanos un poco de cómo nace esa revista
y cómo esa revista ha influenciado a esa mujer allá en Orlando, Florida. Yo soy amante de los medios de comunicación. Yo entiendo que tenemos en nuestro alcance los mayores recursos para poder llegar a otras comunidades, como bien acaba de decir el pastor. Y recuerdo que en uno de esos viajes, mientras pastoreaba en Puerto Rico, viajábamos bastante a la Florida a cumplir, ¿verdad?, con compromisos ministeriales. Y me encuentro en un hotel con un periódico. Y este era un periódico para la mujer. Y de inmediato cuando lo vi tan bello, me enamoré del concepto y yo dije, algún día yo voy a escribir para la mujer. Pasaron los años, llego a la Florida y bueno, llego a la Florida, debo recalcar, luego de un divorcio, ¿verdad?, donde perdí una iglesia que trabajé por 16 años, una familia, y llegué a reinventarme. Y comencé a producir, a crear cosas con mis propias manos. Así que uno de los proyectos que vino a mi corazón de repente fue ese periódico que había visto hace unos años en uno de esos viajes ministeriales. Me llegó a la mente y dije, este es el momento de producir este contenido en una forma editorial, que todavía se daba bastante el uso de los periódicos en aquel entonces. Mi periódico era un periódico hermoso, ¿verdad?, con una calidad bien femenina, muy linda en contenido, en calidad, pero era un periódico. Todavía se estilaba abrir un periódico, sentarte a leerlo. Así que ese fue el momento, ¿verdad?, que consideré prudente para comenzar a desarrollar proyectos. Cuando perdí un altar donde compartía valor con la mujer en el nombre del Señor, Dios me entregó otras plataformas y el periódico fue uno. La revista, antes de ser revista, fue un periódico. No fue hasta entonces, cuando la pandemia llegó, que todo cambia, que ya la distribución de un medio impreso no era factible, la gente no estaba en la calle, realmente era una pérdida de dinero, la gente no estaba allí, había que entrar al mundo digital. Es que entonces comienzo a pensar y digo, Dios mío, ¿qué hago? No quiero que este proyecto muera. Y ahí entonces veo la revista como una alternativa para poder imprimir, porque me gusta tener el producto a la mano. Imprimimos una revista, pero para llevarla de la impresión a la calidad digital. Y ahí es que nace Nosotras Latinas Magazine. Lo que antes fue Nosotras News, ahora se convirtió en Nosotras Latinas Magazine. Así que llevamos ya como unos 2 años y piquito creando esta producción de altísima calidad, y es una producción donde hay un contenido muy variado, porque le hablamos a la mujer integral, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Motivamos a la mujer desde su valor, su identidad y su propósito, pero también la conectamos con todos los recursos y herramientas empresariales, ¿verdad?, que puede utilizar la mujer de hoy para tener éxito en sus ideas de negocio, los estilos de vida, lo que es belleza, salud, moda. Todo está incluido en ese proyecto, que a fin de cuentas es un proyecto cristocéntrico, ¿verdad?, que tal vez no establece específicamente así te dice el Señor en Juan tal, pero que todo su contenido nos lleva a esa mujer que es el sueño de Dios hecho realidad, y que de alguna manera pues el Espíritu Santo siempre se cuela, porque cuando la gente nos oye, nos ve, siempre nos dice, de alguna manera hay algo que tú tienes, hay algo que veo en ti que quiero tener. Y ahí es donde Dios nos permite, de una manera abierta, ¿verdad?, no estigmática, tal vez no religiosa, llegar a gente que cuando ve esos modelos de influencia dice, yo también quiero al Señor. Oye, pero eso es como el libro de Esther en la Biblia, que no se menciona a Dios, pero está Dios en todo. Así Amén. mismo. Así Aleluya. mismo es. Sí, yo pienso que hay diferentes formas de llegarle a la persona y realmente ser de bendición. Y esa es una, la comunicación puede ser en papel o puede ser digital, de las dos formas, porque tengo entendido que la persona que le gustan leer mucho no ha pasado a lo digital así radicalmente. Es decir, tiene que sentir un libro en la mano para que eso que ellos leen se le pueda quedar plasmado en su corazón o en su mente. El que es realmente que le gusta leer, porque ahora mismo, por ejemplo, hay libros digitales, pero mayormente el que no está acostumbrado a leer ese tipo de libro digital, se le hace muy difícil pasar de lo tradicional de lectura a eso, a lo digital. Es decir que pero muchas veces hay que realmente tener un balance entre las dos cosas para poder llegar a un X público. Y qué bueno que ha sido de bendición, porque
uno le predica a la persona de diferente manera. A veces, como tú dices, no puedes decirle así te dice el Señor por el tipo de escenario donde estás o por la ocasión donde estás, pero hay una gracia que Dios deposita en cada uno, donde a veces sin darnos cuenta somos de bendición para una persona. A veces no sé si te han después de un evento o una charla te han hablado personas, mira, wow, pero tú tienes una gracia, me hablaste a través de esa palabra, que realmente no es direccionada tal vez con ese objetivo, pero como quiera Dios hace y la transforma en el camino y la transforma en la vida que te siguen y que te escuchan. Pastora, hasta donde tengo entendido, usted realmente conoce a la ministra Marí, ¿verdad? Mariangi, desde hace mucho tiempo. Cuéntenos cómo ha sido esa trayectoria entre ustedes dos, esa coinonía. Pues yo le estaba comentando que a Mariangi y yo crecimos prácticamente en nuestra juventud juntas. Estudiábamos en la universidad, nos hospedábamos. En ese tiempo era lo que hoy se conoce como un apartamento, pero era como un hospedaje, éramos como 6 muchachas. Nuestra trayectoria era en San Juan, nos íbamos los fines de semana, estábamos en nuestro pueblo ahí bonito. Estábamos juntas como quiera, ella en su casa con sus papás, yo en mi casa con mis papás, pero luego volvíamos de nuevo a San Juan. Es una trayectoria hermosísima. ¿Qué puedo decir? Lo más importante que te puedo decir ahora en este momento fue que fue la persona, el conducto que usó Dios para yo aceptar al Señor como Salvador. Wow. Yo me acuerdo que ese día en la iglesia cuando ella me invitó, yo llegué con mi hijo pequeño y me acuerdo que nos sentamos bastante atrás y esa iglesia era como tipo teatro. Y antes de que el pastor hiciera el llamado, ya yo estaba corriendo para ir al frente al altar. Y desde entonces yo puedo decir que yo soy una semilla de lo que ella sembró. Y al ella traerla acá fue algo impresionante tal vez para ella, a donde Dios me ha posicionado gracias a esa semilla que ella sembró. Aún así apenas nos veíamos, pero nunca hubo ese rompimiento de relación. Ella me decía, Mari, qué bueno que siempre estás ahí. Y así ha sido en los momentos de duro dolor de ella, en los momentos de duro dolor mío, siempre estábamos juntas a través del teléfono. Y Dios se ha glorificado. Nosotros hemos sido canal de bendición para muchas personas que compartían con nosotros cuando nosotros estábamos en el mundo. Y al ver lo que Dios ha logrado, quiere decir que Dios es real. Amén. Dios es real, porque yo me miro en algún momento lo que yo fui atrás y yo le doy la gloria a Dios hacia donde Dios me ha dirigido. Y fue a través de ella. Qué bendición, qué bendición. Dios pone personas clave en nuestra vida para que realmente nos impulsen y realmente nos mantengamos en los caminos del Señor y nos mantengamos motivados, porque hay una diferencia grande donde es estar en los caminos del Señor desmotivado y estar en los caminos del Señor motivado. Marí, ¿cuál fue una de las cosas que te motivó a tú, por ejemplo, después de eso que pasaste, a tú, por ejemplo, decir, no, yo puedo seguir y yo puedo alcanzar grandes cosas? Bueno, el llamado del Señor es algo irrevocable, es algo de lo cual uno no puede renegar. Y cuando tú tienes ese entendimiento, ¿verdad?, de tu propósito de existencia, eso te guía y te hace superar obstáculos, te hace soñar con lo imposible en tu capacidad humana de alcanzar. Así que yo, por una razón u otra, de alguna manera u otra, Dios me impregnó de esa certeza, de esa convicción de quién yo era, aún habiendo sido una persona que perdió su matrimonio por infidelidad. Esa experiencia que yo tuve nunca me pudo robar mi esencia, mi valor y mi identidad como mujer. Creo que esa ha sido la mayor victoria que yo he enfrentado en el proceso de un matrimonio desfragmentado por infidelidad, donde Dios protegió mi esencia y mi valor como mujer y yo pude continuar con la frente en alto hacia adelante. Así que yo creo que esa es una de las motivaciones más grandes por la cual
continuar haciendo lo que hacía. Por otra parte, debo decir, mis hijos, o sea, yo tenía que seguir hacia adelante. No conocía ya el mundo corporativo, el mundo empresarial, no era parte de mi vida en ese entonces. Ya había estado casi 20 años en el mundo del pastorado. Entonces tenía que reinventarme ¿en qué? En lo que yo sé hacer, comunicar. ¿Y comunicar qué? Comunicar un buen mensaje. Así que lo que hice fue trasladar el púlpito que me fue quitado, ¿verdad? Porque lo perdí en un segundo, lo vi caerse delante de mis ojos. 16 años de trabajo se cayeron y se destrozaron en un minuto delante de mí. Pero tuve la capacidad de parte del Señor de reinventar mi vida y comenzar a crear proyectos, producciones, ya como una profesional en las comunicaciones, donde compartiera ese valor que antes compartía en un púlpito los domingos y los miércoles. Ahora lo hacía de lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana, para un público general. Y de ahí comienzan a surgir 1, 2, 3, varios proyectos con ese mismo enfoque y esa misma finalidad. Wow, qué bueno. Muchas veces nos pasan cosas en la vida terribles, Yes. que en el momento es duro para el ser humano poder atravesar por eso. Pero yo soy de lo que pienso que al ser humano le suceden cosas malas, pero para Dios llevarte a otro nivel, para llevarte a otro horizonte, para realmente querer usarte más. Porque después de ahí, mira cómo tú has bendecido tanta gente después de ese lamentable hecho, que en ese momento me imagino que fue muy duro, tú sabes. Es muy duro para un ministro, por ejemplo, tener tanto tiempo ya en una congregación o predicando. Le pasan ese tipo de cosas, pero Dios deposita la palabra y Él se encarga realmente de poner toda la ficha en su lugar. Y quiero aprovechar que utilizas esa analogía de las fichas, porque ya son 15 años de esa experiencia vivida. Y este año particular, este 2024, ha sido un año bien diferente para mí. Pero ha sido un año donde Dios ha empezado a encaminarme hacia donde Él ha querido. Todos estos 15 años que he estado fuera del Evangelio, en el sentido no he sido participante de ningún proyecto cristiano. Me he congregado, he sido parte de algunas congregaciones, pero no he tenido roles más allá. En algún momento he tenido, pero no he tenido roles más allá. Digamos que ya yo estaba en una etapa de, estoy contenta con lo que hago, nunca más me voy a ver en una iglesia, no regresaré nunca a un púlpito. Y vivía cómoda y tranquila y tal vez hasta siento sentido satisfecha con mi estatus de vida, con lo que estaba haciendo. Pero Dios es perfecto en sus tiempos. Y el viernes yo llegué a este templo por primera vez. Dios sabe que yo le he dicho categóricamente, ni me vuelvo a casar con un hombre de Dios. Literal, eso es lo que yo he dicho. Ni vuelvo a pastorear una iglesia. Eso fue lo que yo puse en mi corazón y con eso yo me cerré. O sea, en 15 años yo no he tenido ninguna experiencia, de hecho lo voy a decir aquí públicamente y no es que esté anunciándolo, pero yo soy soltera. En 15 años yo no he tenido una relación con ninguna persona. No diga muy duro que yo tengo muchos solteros acá en la iglesia. Y por eso dije, lo voy a decir sin después lo llaman. Lo voy a decir sin que parezca un anuncio, ¿verdad? No voy a decir sin que parezca un anuncio, pero es que creo que es parte de mi testimonio. Me he guardado para el Señor, he criado mis hijos, mi enfoque ha sido para mi casa. Y no me he visto ninguna relación, o sea, y mucho menos decía, pues si menos quiero con alguien que pastoree, ni yo me veo en ese lugar. Pero llego a este lugar el viernes y como les dije ahorita, de ese lugar donde tú eres feliz, desde que entré a la iglesia, o sea, yo miraba cada rincón. O sea, yo me sentía como cuando, literal, decir llegué a casa parece cliché, pero yo experimenté el gozo de llegar a casa. Y aunque me han invitado a hablar la palabra del Señor en algunas ocasiones, cuando subí a ese púlpito, ese fue el mayor regalo que yo he sentido en años. Este año Dios me ha estado hablando a través de personas como que hay un regreso de su llamado a mi vida, como que ya es tiempo que yo haga algo y yo cerrando oído. Y llego a ese púlpito
y en mi espíritu yo dije, esto es lo que yo anhelo. Y yo lloraba, y era la alegría de sentir, volví a casa. Y esa ha sido mi experiencia este fin de semana aquí entre ustedes, una iglesia de tanto amor, y la iglesia que pastorea alguien que puedo llamar hija espiritual, pero que hoy puedo decir, wow, ella es mi mentora, hoy día puede ser mi pastora, porque lo que vi de lo que ellos dos han creado como pastores en este lugar, era un gozo, una alegría. O sea, es ver cómo tus hijos evolucionaron y cómo ahora tus hijos pueden ser tus padres. Es bello lo que Dios puede hacer. Así que estoy maravillada. Yo creo que Don Somi, fíjate, y oyendo a María Angie, la experiencia de ella que conozco, ¿verdad? Yo que pasé por un proceso igual en el pastorado, en el 2003, y recién llegado a una congregación a pastorear, pero en esa ocasión yo presenté mi renuncia. Yo no quería pastorear, pero la iglesia no me aceptó la renuncia, los líderes conciliares no aceptaron mi renuncia, los pastores amigos no aceptaron mi renuncia, ¿verdad? Porque ellos entendían que yo tenía un llamado de Dios, ¿verdad? Y un día pues dije, voy a decidir este domingo, voy a presentar de nuevo la renuncia, ¿no? Porque no quiero pastorear solo, ¿ve? Pero me invitaron el sábado antes de ese domingo a un servicio, y el predicador que llevaron allá predicó bajo el tema sostenido por el llamado de Dios. Me predicó toda la noche ese hombre a mí, sostenido por el llamado de Dios, ¿verdad? Yo en el 2007 renuncio y formo un nuevo hogar con mi amada esposa Mari, que lleva años sola también. Yo tuve 5 años solo, etcétera. Tuve 3 años y medio sin pastorear. Estando en Puerto Rico, pues entonces me envolví nuevamente en lo que yo conocía, el negocio, ¿verdad? Y que comencé a negociar, trabajar en el negocio. Iba a la iglesia, enseñaba, era maestro, etcétera. Pero en mi interior hay un ministro. En mi interior hay un ministro. Y un día así, sentado donde están toda esa mercancía que tenía que empaquetar, etcétera, me senté literalmente. Recuerdo que era como la 1:30 de la tarde, porque había ya almorzado, etcétera. Iba a comenzar nuevamente la tarea. Eran como la 1:30 de la tarde cuando recibo una llamada de un anciano de acá de Estados Unidos. Me dice, pastor, estuve orando y el Señor me trajo mi corazón a usted y quise llamarlo, pero lo llamé para que usted escuche algo. Yo hace unos minutos antes estaba sentado literalmente en unos sacos de naranja de China, que habían como 30,000 que tenía que empaquetar, y sentado mirando acá y mirando allá, yo dije, Señor, yo no vuelvo a pastorear, búscate a otro. Dije yo, porque me sentía bien en mi negocio y me sentía bien enseñando en la iglesia, director de educación, daba la clase a los adultos, éramos el consejero de los jóvenes, matrimonios jóvenes. Estaba bien, yo dije, no vuelvo a pastorear, búscate. Me llama ese anciano, me dice, yo quiero que usted escuche esta canción. Y me pone el cántico de paz en medio de la tormenta, fue lo que me puso él. Entonces, luego cuando yo voy a hablar, que termina la canción que yo le escucho, que voy a hablar, digo, gracias hermano Domingo. Él me habló y me dijo, no hermano, pasó, yo quería que escuchara esto y decirle que usted sigue siendo pastor, que usted sigue siendo ministro y que siga adelante. Usted fue un buen pastor, lo amamos, lo queremos y lo llamo. Pan, y me enganchó. Nunca más yo volví a hablar con Domingo hasta el día de hoy. Eso fue en el año que fui a Puerto Rico, en el 2007. Luego entonces, cuando regresamos acá, estábamos orando y yo estaba allá durmiendo. Mi esposa tuvo una experiencia audible, donde me ve allá acostado. Audible. Y ella, el Señor le dijo, ahí hay un gigante dormido. Porque ya ya estaba cómodo con mi hija, empezando un matrimonio, viendo crecer a Angélica, Miguelito, etcétera. Pero, ¿verdad? Con esto quiero decir que muchas veces nosotros podemos mover en el secular y hacer muchas cosas, pero dentro de nosotros hay algo que Jeremías lo traduce como un fuego que quema
y se le mete por los tuétanos a uno y que uno no lo puede resistir y que tiene que uno decirle al Señor, tú fuiste más fuerte que yo, me sedujiste, Señor. Y por eso entonces al venir acá, Dios danos esta hermosa congregación que nos ha abrazado, nosotros lo hemos abrazado a ellos. Y quería añadir, ¿verdad?, retornando atrás, que cuando yo pasé ese proceso de divorcio, estuve aproximadamente 4 años, 8 meses pastoreando solo, un hombre soltero y sin compromiso, pero la iglesia me abrazó, la iglesia me amó, la iglesia me apoyó. La iglesia fue un soporte increíble, los ministros, etcétera. Algo que me quería limitar a mí era el hecho de pasar por ese proceso, ¿verdad? Porque te van a etiquetar. A mí me cerraron puertas, etcétera, pero se abrieron otras en par, a modo que pude ir a Costa Rica, a República Dominicana, a El Salvador, a Guatemala, a Canadá, a New Jersey, a Connecticut, a Nueva York, a predicar en un montón de altares sin esposa, solo. ¿Ve? Hoy puedo decir aquí que estoy casado, felizmente casado, con una mujer maravillosa, ya 17 años para 18. Y con esto, María Angie, ¿verdad? Cuando tú dices, y yo lo entendí así, ¿verdad? Cuando volví a casa, pues hacía tiempo que no se paraba un púlpito, aunque ibas a una que otra iglesia y demás, pero no tenía un papel protagónico en el sentido de, ¿verdad?, de ese ministerio pastoral. Pero yo creo, ¿verdad?, que han marcado muchas mujeres, han marcado hijas, han marcado mujeres rotas, mujeres que pasaron por el mismo proceso o peor, mujeres luchando con adicciones y que han sido ministradas de esa manera, como dijo Dosomi, ¿verdad?, desde otro ámbito, desde otro altar, desde otro púlpito, como tú dijiste, mudando mi púlpito a. Y yo creo que para nosotros fue una alegría poder tenerte y volver a escucharte de como yo te conocí, desde un altar, ¿ves? Y bueno, de aquí en adelante no sé lo que Dios hará, porque Dios hizo cosas maravillosas este fin de semana aquí en nuestra congregación, en este ¿verdad?, el Congreso de Mujer Real, que mi esposa desde el principio de este proyecto, que me lleva meses y meses. Lo tengo loco. Hablándole de este proyecto y de lo que van a hacer, de cada espejo, de cada detalle, de cada esto y demás. Y wow, esto, bueno, lo voy a decir como dijo un hermano que está acá con nosotros hoy, allá sentadito, escuchándonos. Me dijo por 3 veces, yo creo que me dijo hoy, pastor, hay que quitarse el sombrero ante estas mujeres, porque esto ha quedado espectacular. Esto ha quedado poderoso. Así que Dios, ¿verdad?, nos sostiene, nos mantiene y va en avanzada con nosotros, porque hay otros cientos y miles que nos necesitan. Amén. Así como María Angie, te animo hacia adelante. Sí. Este programa, con este contenido, le deseo un éxito increíble, porque vamos a marcar muchas vidas. Lo que esperamos de parte de Dios es grande. A mi amada esposa, que Dios la ha estado usando poderosamente. Yo continuamente le animo a que continúe desarrollando ese don, ese talento, esa gracia que Dios le ha dado, porque realmente lo necesitamos en este tiempo. Así que yo doy gracias a Dios por este momento, amén, ¿verdad?, que nos permite estar en este lugar. Y realmente, María Angie, sí, regresaste a casa. Y otra de las cosas que, un detalle bien importante, el concepto mujer real. Muchas veces nosotros pensamos en la mujer real, la mujer que sale bien vestida, que tiene una cartera Louis Vuitton, que sale con sus tacas, que sale a impactar un mundo. Pero ¿qué es una mujer real? Muchas veces nosotros nos hemos encontrado tal vez buscando en nuestro bolsillo la última moneda, tratando de estirar algo para pagar un bill, tratando de pagar otra cuenta y no tenemos el dinero. La mujer real que va y trabaja, que cuando son las 5 llega a la casa, tiene que cocinar, tiene que atender a sus hijos. Luego de ahí, en el caso mío,
quitarme la ropa, irme a la iglesia, que no es una carga porque yo amo estar en la iglesia. Y ese concepto de mujer real es como hoy en estos días nosotros presentamos lo que es el backstage de una mujer real. Pero déjame decirte, desde el principio con lo de mujer real, yo dije, tú eres el ejemplo de una mujer real. Tal vez en el cuero de otra persona se hubiese caído y no se hubiese levantado. Pero tú diste la milla extra, te has levantado y fíjate con la cabeza más en alto. Este fin de semana el Señor te habló a tu corazón y tú hablaste en muchas mujeres. Tú fuiste un vaso que te derramaste, pero ese vaso también recibió. Y eso es el concepto mujer real. Amén, así es. Yo creo que cuando Dios tiene un propósito, nosotros podemos irnos a las chuchas para donde queramos, y realmente Dios vuelve y encaja esa pieza que hace falta en la vida de nosotros para poder cumplir lo que Él quiere cumplir a través de nosotros. Pero si viéramos, por ejemplo, cómo Dios nos ve, porque la gente te puede ver de muy diferentes ángulos. La gente puede decir, no, fulano es tal cosa, Perencejo es tal cosa, pero como Dios nos ve, realmente si pudiéramos entrarnos dentro del corazón de Dios, Dios nos ve a nosotros como una pieza clave y realmente Él no mide nuestro pecado. Él mide que nosotros tenemos que cumplir una asignación, y si nosotros nos rendimos ante Él y rendimos nuestra carga ante Él, Él puede hacer cosas maravillosas. No importa que hayan pasado 100 años, no importa que hayan pasado 50. Al final, Él quiere cumplir lo que Él dijo un día en nuestra vida. Así que no te detengas. Este ha sido el momento preciso para que tú realmente pienses que no has perdido 16 años, sino que vas a ganar muchos más años. Amén. En los caminos del Señor. Amén. Yo quiero que para finalizar, a las mujeres que están viendo este podcast pueda darle una palabra de aliento. Hay mujeres que lo han perdido todo, hay mujeres que no tienen su pareja, no tienen sus hijos, mujeres que no tienen trabajo ahora mismo, están derrotadas, piensan que no hay solución, piensan que todo se acabó. Pero yo pienso que a través de ti eres la persona clave para enviarle un mensaje a ese tipo de mujer que está pasando esa terrible situación ahora mismo. Lo hemos vivido y hemos estado agarrados de la mano del Señor todo este tiempo. Yo creo que esa ha sido la clave. Volvemos al punto cuando alguien, lo primero que entiendo que se te trata de robar es tu identidad, tu esencia, tu ser. Y mi experiencia fue una experiencia precisamente que va dirigida a robar identidad, a robar valor. Y proteger esa identidad y ese valor te hace fortalecerte para manejar todas las crisis que vienen a nuestra vida, independientemente en la situación donde estés. La vida te presenta situaciones y crisis, pero saber quién eres en el Señor es tu mayor arma de defensa. Y yo creo que eso es algo que tenemos que rescatar. La mujer de hoy es una mujer que está demasiado expuesta, que tiene demasiados distractores. Es una mujer que es muy llamada y seducida por todo lo atractivo del mundo, lo que se ve. Y a veces descuidamos lo que no se ve, sin darnos cuenta que esa es la esencia, la raíz de todas las cosas. Así que cultivar esa mujer interior y conocer ese valor, esa identidad y ese propósito que Dios ha puesto en nosotras es principal. Este congreso estuvo cargado de palabras de edificación y de fortaleza para la mujer. De hecho, me maravilla ver cómo Dios pone en el corazón de la pastora los espejos. Y mira, si Dios es perfecto en todo, uno de los primeros mensajes que yo compartí con la mujer en mi carrera pastoral, precisamente estaba dirigido a lo que yo llamé en ese momento, espejito, espejito, ¿quién es la más bella? Y literal, era una analogía, ¿verdad? De que esa mujer abriera y se enfrentara a la verdad, de mirarse, no solamente a través de sus ojos, sino a través de los ojos de aquel que nos creó. Así que dentro de
llamado que yo he tenido de parte de Dios para con la mujer, el elemento del valor, la identidad y el propósito, a lo que yo le he llamado de VIP, ¿verdad? Han sido los 3 elementos y factores que he utilizado tanto para restaurar mi vida y fortalecer mi vida en medio de procesos, y también como para compartirlo con la mujer como esa herramienta principal. Creo que todas tenemos una esencia única, especial, y que Dios, como siempre digo, nos soñó. Y cuando digo soñó, tengo que cerrar los ojos porque me imagino a mi Creador pensando en mí. Desde antes de la fundación del mundo nos había intencionado, nos había pensado. Y allí en ese rincón del universo Dios cerró sus ojos y soñó con un hombre y con una mujer como tú y como yo. Y cuando soñó también comenzó y tomó lápiz y papel y comenzó a trazar líneas y a diseñarnos para luego añadir herramientas y equiparnos y hacernos completas como un producto enteramente diseñado para suplir una necesidad en un mundo que necesita a una mujer como tú. Ahora bien, mi llamado, y este fin de semana fue lo que Dios puso a recalcar en mi corazón, en cada corazón, es que una vez sepamos quiénes somos, ¿qué vamos a hacer con esa gran verdad? ¿Voy a encerrar a esa mujer diseñada, soñada, equipada en un baúl? ¿O le voy a dar gloria a la mente maestra que me pensó y que me lanzó en un tiempo como este, en una hora como esta y en un lugar como este? Así que mi llamado es hacia mujeres que se atrevan a lanzarse, que sean atrevidas, que rompan estereotipos, esquemas, que no se avergüencen de su pasado, de sus historias, que sepan que es la historia la que nos ha traído hasta aquí, que lo que somos hoy es precisamente producto de lo vivido y que nos toca hoy abrir nuestra boca sin temor alguno y comenzar a lanzar la palabra que Dios pone en nuestros labios para bendecir la vida de otros. Yo no puedo cerrar este espacio sin decir esto que voy a decir. Y parecerá que me estoy alejando del mensaje, pero soy una mujer que conoce el principio de la honra. Y tal vez hasta quiero llorar mientras digo esto. El hombre que Dios puso en mi vida, el padre de mis hijas, fue mi mentor, mi pastor. Todavía yo recuerdo la noche donde en una esquina de mi habitación, yo arrodillada, pegada a la cama, mi esposo puso sus manos sobre mí y yo recibí el bautismo en lenguas allí. Todavía recuerdo cómo me hablaba del Señor, me predicaba, y cuando yo en un auto confesé, en una noche bajo lluvia, en un auto, encerrado con Él en el auto, confesé al Señor como mi Salvador personal. Recuerdo cómo yo lo veía a Él, yo recién casada, que Él se encerraba en su habitación a orar. Y sus días de preparación de sus mensajes eran sus días separados. Yo no lo veía en todo un día. Yo tocaba la puerta, ¿quieres agua? ¿Quieres un sándwich? Y Él, estoy orando. O sea, y ese fue el modelo que Dios me enseñó a mí del hombre de Dios. Sí, Él falló en un momento dado de su vida y Dios de alguna manera me dio a mí la capacidad de entenderlo a Él aún en medio de su pecado. Y lo abracé en medio de su pecado. Y Dios me dio la fuerza para no llorar, para no sufrir y para abrazar no solamente a Él, que Él sufría por su pecado, sino a mi congregación, que sufría porque habían perdido a su pastor, a mis hijas que estaban perdiendo un padre. Y yo quedaba como un roble frente, destrozada por dentro, pero no había tiempo para llorar. Y por todos estos años yo he callado esta historia, porque sé que comprometía el reino, que podía herir a mucha gente, a muchas iglesias, y que tal vez yo hablar pudiera darle herramientas a otros para no creer en el Señor, ni en sus ministros, ni en su casa. Así que me mantuve en silencio por mucho tiempo hasta que Dios me dijo, vas a empezar a hablar de lo que viviste. Y fue cuando la sanidad viene a mi corazón que pude con orgullo decir, a mí me dejaron por otra. Pude comenzar a hablar mi mensaje, pero aún así, con todo el respeto y el cuidado por ese hombre que considero mi pastor, quien Dios usó para llevarme a donde Él me quiso llevar. Y
fue tan hermoso porque nuestra relación como padres ha sido, nos hemos restaurado en relación. El viernes estoy con Nelson en el auto que me va a buscar el pastor al aeropuerto y recibo una llamada de mi ex esposo. Y para mí fue lo que completó el propósito por el cual yo estoy hoy aquí en Boston, Massachusetts. Y él comenzó a bendecir mi vida, a decirme lo feliz que él estaba por esta oportunidad que Dios estaba abriendo. Y me decía, habla desde tu corazón, saca al ministro que hay en ti, cántale al Señor como siempre le has cantado. Fueron unas palabras tan hermosas que yo sentí la bendición. Dios me estaba bendiciendo a través de él y me estaba dando paso a lo que yo iba a vivir este fin de semana. Y yo quiero honrarlo desde este lugar porque él lo merece, porque es un hombre que vivió una experiencia, sí, una experiencia que nos marcó a tantos, pero a quien más afectó fue a él. Y que hoy verlo a él que poco a poco se está volviendo a levantar como ministro me llena de orgullo y llena mi corazón, porque para mí él siempre será mi pastor. Así que esa llamada concretó, selló lo que yo iba a vivir este fin de semana, el poder compartir, entregar y el poder recibir de parte de Dios. La mujer que llegó el viernes aquí no es la misma. Amén. Yo me voy de otra manera, de hecho no me quisiera ni ir. Es como si hubiera encontrado ese lugar, esa casa que Dios sabe que no la he encontrado en la Florida. No la tengo. Yo me he sentido huérfana por muchos años y me he sentido rechazada por muchos años, y recibir lo que ustedes me han dado me ha hecho volver a sentir que yo pertenezco al reino de Dios y me voy comprometida con hacer lo que Dios quiere que yo haga. Este momento, es el sello, la conclusión, porque Dios sabe que este es mi lugar, esto que estamos viviendo aquí, y estoy que reboso de alegría. Así que no quería cerrar este espacio sin decirle esto, porque muchas mujeres que han atravesado por esta experiencia aún no han podido perdonar, aún no han podido volver a darse el valor que ellas tienen, aún tienen comparaciones con otras, aún su autoestima está lastimada, lacerada. Y de verdad quiero decirte que solamente Dios lo puede hacer. ¿Sabes qué? Siempre digo esto, el enemigo llegó tarde a mi vida, porque cuando él me quiso arrebatar mi identidad, ya yo me había creído lo que Dios había dicho de mí. Amén. Ya yo me lo había creído cuando me decía, única, vales más que las piedras preciosas. Dios ya me había dicho, aunque todos se vayan, yo decidí quedarme contigo. No te dejo, yo seré tu esposo, yo seré tu levantador, tu restaurador. Ya yo me lo había creído. Así que ¿cómo la mujer de hoy puede manejar, volviendo a tu pregunta, todas las situaciones de vida que vivimos? Agarrándote de lo que Dios ya ha dicho que tú eres, lo que Dios ya ha intencionado de ti, lo que Dios ya ha dicho de ti. Esa es la forma de vencer la mentira del mundo. Así que yo he vencido al mundo. Amén. He vencido al mundo. Amén. Amén. Damos gloria a Dios para pasarle al pastor para que finalicemos este programa. Damos gloria a Dios por la vida de todos ustedes que están aquí en este programa. Para nosotros una alegría, hermano Dosomi, como dije al principio, ¿verdad? Doy gloria a Dios porque no había tenido el tiempo, no había sacado el tiempo para llegar acá a este hermoso proyecto. Doy la gloria a Dios por ti, por los muchachos que aquí colaboran, Nestalí, ¿verdad? Tu hermano Kirby, tu mamá que viene por aquí, tu suegra viene por aquí, tu esposa, tus hijos. Bueno, yo los bendigo en el nombre del Señor, los bendigo en el nombre del Señor y bendigo este lugar para la gloria de Dios. Y escuchando este poderoso testimonio y demás, yo puedo decir que esto se constituye en un altar, en un púlpito de restaurador. Digo que nuestro altar en nuestra congregación se caracteriza y nuestro mensaje por ser una iglesia restauradora, reconciliadora. Recuerdo mis primeros años de pastorado en el año 94, cuando Dios te llamó a ti también. Recuerdo que un 8 de octubre del 94 me llaman a una congregación en Lynn, y durante esos meses una mujer de Dios llegó a nuestra congregación y me dijo esta palabra:
me dijo, tu ministerio en este lugar va a ser dice el Señor, de reconciliación y de restauración. Ese es tu ministerio, reconciliar vidas y restaurar muchas vidas en esta ciudad. Y así fue. Vi esa congregación, ¿verdad?, restaurar muchas personas. He visto ministros viudos y en su viudez pasar ese momento de soledad. He visto ministros ser rechazados por sus organizaciones y que, ¿verdad?, la organización los ha echado a un lado, pero que Dios ha levantado. He visto ministros que le han quitado, que le han dividido su congregación. Hermanos desde adentro, ¿verdad?, como dice mi padre, con ínfulas de grandeza, crean una división dentro de la iglesia, te dividen la iglesia y son marca a los ministros que necesitan luego sanidad y ser restaurados. He visto ministros pastorear solos, ¿verdad? Como me pasó a mí, solos, sin una compañera con qué compartir y demás. Y he visto entre todos ellos una mano restauradora, una mano reconciliadora, porque no es cualquier mano, es la mano de Dios. Como dijo Dos Hombres ahorita, que eso es increíble y es una verdad absoluta. Dios nos mira de una manera muy distinta como nos mira el hombre o aquellos que están alrededor de nosotros. ¿Por qué? Porque Él tiene el diseño indicado para nosotros. Él fue el que nos creó. Y yo creo que durante este fin de semana aquí en nuestra congregación, aunque era para mujeres, nosotros los hombres estábamos a la expectativa y mirando. Bueno, hoy mismo, cuando todas esas mujeres pasaron al frente, ¿verdad?, a cantar ese cántico, yo soy tu reflejo, yo soy amada, yo soy feliz, etcétera. Bueno, yo lloré porque yo respiré la alegría, el gozo, yo respiraba la armonía, la bendición, ¿verdad?, de que Dios ha restaurado mujeres, hogares, familias. Y yo creo que esa es tu encomienda, mi encomienda, la encomienda de la pastora, la encomienda de nuestro hermano Dosomi, de Radio Alfa TV de este lugar, ser agente de restauración, porque ya Cristo viene por su pueblo, viene por su iglesia. Así que, María Angie, gracias por estar con nosotros. Nos sentimos más que regocijados y que te hayamos de alguna manera bendecido de parte de Dios. Y a Dosomi, gracias por tenerme aquí, ¿verdad? Creo, ¿verdad?, y he visto, he creído, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho contigo y seguirá haciendo. Y de este altar te has constituido en un ministro del Señor para miles de vidas que están viendo tu contenido. Así que te abrazo en el nombre de Jesús y te bendigo. Amén. Gracias por estar aquí, pastora. Gracias por estar aquí, pastor. Angie también por estar aquí en este programa, que han sido de mucha bendición para nosotros. Si te ha gustado este video, dale like, compártelo con alguien que va a ser de edificación para su vida. Así que esto ha sido Radio Alfa TV. Nos vemos en una próxima. Dios te bendiga.